La Virgen de Guadalupe es uno de los símbolos más importantes de la mexicanidad. Para los mexicanos, la Virgen de Guadalupe tiene un lugar muy especial, pero la verdad es que es difícil hablar de ella, en primer lugar porque, como la mayoría de las personas aquí en México son católicas, hay que tener cuidado de no herir susceptibilidades. Sin embargo, hay buenos estudios como el de Joaquín García y Casbalceta, un escritor muy importante, muy respetado. Obviamente no es actual, no vive actualmente. Es alguien que en su momento le pidieron las autoridades o una autoridad eclesiástica que hiciera una investigación exhaustiva de lo que es la Virgen de Guadalupe, la aparición de la Virgen de Guadalupe. El encargo era de que lo hiciera todo con rigor científico, no con fervor religioso, sino que hiciera una investigación imparcial. Y es lo que él hizo y lo explica digamos, al inicio, en la introducción de su carta que constituye pues la investigación que él hizo. Ahí él hace incluso una lista de varios documentos que se supone que eran pruebas, varios escritos, libros, cartas, documentos que probaban el milagro, que había sucedido esta aparición de la Virgen. Sin embargo, nos dice que prácticamente no pudieron sobrevivir, no hay pruebas de que este suceso haya ocurrido. Uno de los documentos más importantes y que sí está disponible es el Nican Mopohua. El Nican Mopohua es el libro escrito en náhuatl donde se narra el supuesto milagro. Nican Mopohua en náhuatl significa algo así como aquí se cuenta. Son las palabras con las que comienza este libro, este relato. No es el título del libro, pero es las primeras palabras, la introducción. Cualquier relato que los aztecas o los mexicas pudieran haber comenzado a hacer, pues comenzaba con estas palabras, Nican Mopohua, o sea, aquí se narra, aquí se cuenta lo que sucedió. Y la verdad es que está muy interesante, es muy recomendable tenerlo, yo tengo varias versiones y yo diría que es infaltable en la gente interesada no solo en la cultura mexicana, sino en los que nos interesa, por ejemplo, el náhuatl, la cultura mexicana en general, es infaltable ese libro. Pero, como sea, García y Casbalceta, el historiador, nos dice que no hay prueba alguna de la aparición. Incluso nos dice, y él resalta en muchas ocasiones, que Fray Juan de Zumárraga, que era el arzobispo en ese momento, en ningún momento eh, manifiesta el haber sabido de eso. O sea, él escribió varias cosas y nunca, en ningún momento, no hay un documento, un escrito, una carta, no hay el menor rastro de que este señor Fray Juan de Zumárraga haya sabido de la aparición de la Virgen, siendo que él sería el principal personaje en resaltar, en hablar de este milagro, porque según el relato dice que Juan Diego fue y le presentó las pruebas de la aparición a Fray Juan de Zumárraga. Sin embargo, Fray Juan de Zumárraga en ningún momento dejó nada escrito al respecto, nunca dice nada, no hace referencia alguna. Todos los documentos en los que se menciona algo que tenga que ver con la Virgen de Guadalupe son muy posteriores al milagro, al supuesto milagro. Pero la cosa no acaba ahí, sino que incluso por el contrario hay algunas menciones en el caso de Sahagún, que es uno de los escritores más importantes. Él era religioso. Él dice que había en el cerro del Tepeyac el culto a un demonio y decía hay que erradicar. Él ponía mucho énfasis y pedía que se erradicase el culto a un demonio ahí en el cerro del Tepeyac. Y obviamente tú sabes qué cosa es lo que hay ahí en el cerro del Tepeyac actualmente, ¿no? O sea, es el culto a la Virgen de Guadalupe. Entonces, ¿por qué
Sahagún consideraba que había el culto a un demonio ahí. Bueno, pues recuerda que ahí en el cerro del Tepeyac se daba culto, había templos, había alguna construcción dedicada a la madre tierra, a Tonantzin, a Cihuacóatl, a la diosa azteca de la tierra. Entonces, obviamente, lo que hicieron los curas es crear un sincretismo entre la religión católica y la religión indígena. Lo que hacían los curas, los frailes, los religiosos, era que donde había un templo o si alguna construcción dedicada al culto de los dioses antiguos, construían ahí una capilla o lo que tuviese que hacerse, erigir alguna estatua o algo para poder, digamos que anular la religión de los indígenas e irles imponiendo, superponiendo sus ideas y su religión, y así la gente fue aceptando. Entonces lo que hicieron es fundir la idea de Tonantzin con la de la Virgen de Guadalupe. Recuerda que la Virgen de Guadalupe llegó de España, o sea, la palabra Guadalupe no es palabra mexicana, náhuatl, sino que la trajeron de España y la sincretizaron a propósito, parece ser, con la diosa azteca Tonantzin, que significa nuestra madrecita, nuestra madre, nuestra venerable madre, o Cihuacóatl, la mujer serpiente. Recuerda que la serpiente es el símbolo de la tierra, entonces era nuestra madre la tierra, nuestra madrecita, nuestra venerada madre la tierra. Entonces la Virgen de Guadalupe viene siendo a su vez Tonantzin. Incluso hay gente que actualmente dice Tonantzin Guadalupe, ¿no? O sea, nuestra madre Guadalupe. Así le dice la gente católica. Y hay hasta cantos en náhuatl. En provincias se cantan mucho eso de Tonantzin Guadalupe. Pero la palabra Guadalupe no es indígena. Es más, los aztecas o mexicas ni siquiera podían pronunciar ciertos fonemas. Recuerda que en el náhuatl no existía el fonema G, o sea, la G no existía en el idioma de los aztecas, de los mexicas. No existía, igual que la D, Guadalupe, no existían esos dos sonidos. G y D no existían. Entonces, ¿cómo podrían haber los aztecas, o en el caso de Juan Diego, entender esa palabra, Guadalupe? Él no la entendía, porque en todo caso era influencia árabe. Recuerda que los españoles estuvieron conquistados por los árabes mucho tiempo. Entonces, los españoles pues tienen también palabras que no tienen significado en español, sino que son árabes. Entonces realmente la Virgen de Guadalupe es una mezcla de varias cosas, árabe, español, de los indígenas mexicas del centro de México. Ahora mencionaba que uno de los nombres de la diosa que ahí se adoraba puede haber sido Cihuacóatl, o sea, Siwa es mujer y Coatl serpiente, la mujer serpiente. Y según el relato, dice que cuando los españoles iban a llegar algunos años antes de esto, hubo señales, lo que le llaman señales o presagios funestos. Estos presagios hablaban de algo malo, de la destrucción de México. Incluso se dice que por las noches, o sea, uno de estos presagios era que por las noches los aztecas, los mexicas, escuchaban a una mujer que gritaba esa famosa frase de "ay mis hijos", y decía "¿a dónde me los llevaré? Porque ya se va a acabar México". O sea, entiendes el asunto. O sea, la Cihuacóatl, la madre tierra, estaba triste porque México como civilización estaba a punto de acabarse. O sea, los aztecas, el imperio azteca estaba a punto de acabarse. Y la diosa decía esta frase, ¿no? De que "a dónde me los llevaré para poder protegerlos, porque México ya se va a acabar". Entonces, Tonantzin Tlali es esta misma diosa.
Y si te das cuenta, eso totalmente coincide con el relato de La Llorona, ¿no? Eso de "ay mis hijos". Entonces ahí ya se nos va abriendo un panorama también interesante, pero que, como te decía, a algunas personas les puede hasta ofender pensar esta mezcla, ¿verdad? O estas consideraciones no les gustan, ¿no? Políticamente creo que sí le convenía al país en ese momento, no solo a la iglesia mexicana, sino al país completo. Era yo creo que como una política, como decir, nosotros somos el pueblo elegido por la Virgen, ¿no? O sea, para ser una gran nación, así como los aztecas desde hacía siglos tenían la idea de que ellos eran el pueblo elegido para dominar al mundo. Así lo dice Fernando Alvarado Tesosomoc, dice que los aztecas eran el pueblo elegido de los dioses para llegar a dominar el mundo. Igual así, en ese momento, las autoridades no solo eclesiásticas, sino pues políticas que estaba mezclados. Y actualmente todavía puede creerse que hay relación de la religión con el Estado, que ya no tanto, ¿verdad? Pero en aquel entonces era casi lo mismo, o lo mismo en algunos aspectos. Entonces era decirle a la gente, al pueblo mexicano y al mundo entero que este era un pueblo elegido, el pueblo de este país que ahora se conoce como México, que en ese momento pues era la Nueva España, pero pues te imaginas la importancia que era eso, ¿no? Decir, somos los elegidos de la Madre de Dios para ser de los principales protagonistas de los acontecimientos o el acontecer del mundo. Y bueno, podemos decir que redundando un poquito con lo que dije ya anteriormente, hay que decir que ese lugar, el Tepeyac, era ya motivo de peregrinaciones mucho tiempo antes de que llegaran los españoles, antes de que llegara a imponerse ahí a la Virgen de Guadalupe, ya era ahí un lugar de peregrinación. Ahí se concentraban grandes multitudes que venían de todos lados a ver a nuestra madrecita la tierra, como ellos le llamaban, a Tonantzin Tlali. Y el Nican Mopowa es el libro en el que se narra la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Se cree que puede ser de autoría de el señor Antonio Valeriano, que fue uno de los últimos tlatoanis, o bueno, tlatoanis posteriores a, a lo que fue Cuauhtémoc, que se supondría que es el último emperador azteca, y después hubo todavía tlatoanis, gente a la que se le llamaba tlatoani, pero ya no tenía el poder de emperador, sino que era simplemente un regidor de la ciudad. Y pues este señor Antonio Valeriano sería muy extraño, parece ser que él es el autor, sin embargo es extraño porque mm, puede haber habido una relación probablemente de alumno-maestro con Sahagún, con este señor, este religioso, Fray Bernardino de Sahagún, que, como decía hace rato, él decía que era un demonio lo que era adorado ahí en el Tepeyac, era un demonio que había que extirpar de la mente de la gente. Y resulta que Antonio Valeriano, su probable alumno, escribe el Nican Mopoua. Entonces es un relajo, es muy contradictorio todo lo que tiene que ver con la Virgen de Guadalupe. Como sea, pues es uno de los grandes símbolos de la mexicanidad. Hay varias cosas que cuando decimos México, seguramente en el mundo se le vienen a la cabeza algunas cosas. Pueden ser las pirámides, pueden ser los aztecas, pueden ser la Virgen de Guadalupe precisamente, o algunos actores del cine mexicano, pero como sea, la Virgen de Guadalupe tiene uno de esos papeles principales en la cultura mexicana. Hay muchísimas cosas que comentar sobre la Virgen de Guadalupe. Este año 2020, en el que estamos todavía, estamos terminando, pues no hubo, o no estuvo abierta, o no estuvo abierto el santuario a la Virgen de Guadalupe. Normalmente llegan miles de personas a ver a la Virgen, a cantarle o a orarle, no sé,
pero en esta ocasión, debido a la pandemia, no se pudo realizar de manera normal esto. Sin embargo, a pesar de que estuvo cerrada la catedral, aún así hubo mucha gente que desde muy lejos vino, no les importó si estaba cerrado, si iba a haber retenes, si iba a haber prohibición, la gente vino de todos modos porque pues México es uno de los países más católicos que hay en el continente. Puede ser el primero o el segundo junto con Brasil, pero es de los países más católicos en el continente y tal vez en el mundo. Es todo por el momento con este tema. Yo soy Artemio Guevara, te mando saludos desde Ciudad de México.